Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la transmisión también. Lo vamos a pedir al hermano Salvador que nos dirija en la primera oración, por favor, hermano. Y después le dejamos el lugar otra vez a nuestros hermanos, a hermano Ramiro, hermano Irineo y hermano Andrés, que nos dirijan en un canto cada quien. Y luego ya pasamos a la meditación de esta tarde. Así es que bienvenidos, vamos a acomodarnos y a prepararnos para servir a nuestro Dios en esta tarde. Adelante, hermano. Vamos a orar. Señor Dios Padre bendito, gracias Padre por este día, por el cuidado y la protección que nos da cada uno de nosotros, Padre, por las bendiciones, por la familia. Pidiéndole, Padre, que esté con todos nuestros hermanos de los cuales no han llegado. Usted, Padre, quite los obstáculos para que puedan estar aquí con nosotros. Por nuestro hermano que nos va a traer su mensaje. Usted, Padre, le ayude a recordar todo lo que él ha estudiado para que no lo pueda transmitir. Y así, Padre, alimentamos una vez más con su palabra y hacer su voluntad donde quiera que andemos, viéndole por cada uno de los que vamos a oír, Padre, para que de veras enseñemos a Cristo Jesús donde quiera que andemos. Que no tengamos miedo ni vergüenza de enseñarles a los que aún no te conocen, Padre. Pidiéndote, Padre, por los ancianos, que los cuides y los guardes, por los niños, por todos nosotros, Padre, de esta pandemia. Ayúdanos, Padre, a salir adelante. Protege a los que ya están enfermos, Padre, ayúdales a salir adelante. Gracias, Padre, porque tú siempre nos llenas de bendiciones y nos brindas tu protección. Más pedimos, Padre, por los enfermos, que tú les ayudes a salir de ahí. También, Padre, pedimos por todos nuestros hermanos que se esfuerzan para enseñar el Evangelio. Que ellos, Padre, siempre estén disponibles. Que siempre, Padre, a ellos les des la sabiduría de lo alto para que puedan así transmitirla a nosotros, a todos los que somos tus hijos, para que así, Padre, donde quiera hagamos tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das palabras de vida. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas tardes. 188. 188. Empezamos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá, el glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes se vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá, de esta tierra iremos a la celestial. Cristo ahí nos honrará, en la nube se vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto
Cristo es Salvador, muy pronto volverá. Un gran día sin igual. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. 213. 213. No recuerdo si aquí es donde cambiamos la última parte de la estrofa, el último. Pues ahí como esté. Un testigo fiel es un cristiano fiel, ¿verdad? Algo así. Sí. Modificábamos esa nota, ¿no? Bueno, Sí. digo si bien de acuerdo. Sí, creo que sí. Para seguir igual con el mismo protocolo. Amén. Himno 213. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andarle en pos, consagrada en mi vida, cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un cristiano fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un cristiano fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi sed de la cruz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un cristiano fiel. What number? 199 años mi alma en vanidad vivió. Años Mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia
les debo la terminación del tema que comenzamos a ver, de Salmo 119. El domingo pasado debíamos haber continuado con ese tema, pero a mí se me pasó y continuamos con otro tema. Así que les voy a invitar a que de nuevo vayamos al Salmo 119. Buenas tardes una vez más, Dios les bendiga. Gracias por estar entre nosotros y nuestros hermanos que nos están viendo, los hermanos Carmona, hermana Paula, Dios les bendiga. Gracias por estar todavía con nosotros. Y les voy a recordar lo que mencionamos hasta ahorita con respecto al Salmo 119. Primeramente hablamos en tres términos generales, es lo que es la Biblia o lo que la Biblia es. Y ya habíamos hablado, según el versículo 9, se nos dice que la Biblia es agua para limpieza, es lo primero que mencionamos, agua para limpieza. Número 2, dijimos que también la Biblia es riqueza y tesoro, Y habíamos mencionado los versículos 14, 72, 127 y 162, es lo que mencionamos de esa parte, de que es riqueza y tesoro. Versículos 14, 72, 127 y 162. Número 3 dijimos, es una compañera y amiga, y dimos el versículo 24. Hablamos también que es una canción, es un canto, versículo 54, todo está basado en el Salmo 119, recuerden. Aparte de que es una canción, dijimos número 5, es miel, y dimos el versículo 103, la Biblia también es miel, y leímos un poquito en cuanto a eso, versículo 103, dijimos también, número 6, es lámpara, es una lámpara, y ustedes ya saben los versículos. 105 es el que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera de mi camino, y luego el 130 también lo mismo referencia, es una lámpara, la Biblia, la palabra de Dios es como una lámpara, 105 y luego 130 también. Y por último decíamos, lo que la Biblia es, o lo que es la Biblia, es un gran motín. Y dimos como referencia el 162. Un gran motín, versículo 162. Y bueno, pues leíamos entre algunos pasajes lo importante que es que usted y yo estudiamos la palabra de nuestro Dios. Y luego el número 8 era la herencia, que la Biblia, la palabra de Dios es una herencia, y este es el versículo 111, 111, es una herencia, versículo 111. Entonces, estas son las 8 cosas que mencionamos, lo que es la Biblia. Recuerden que el número 7 es perfecto, el número 10 es completo, pero decíamos que el número 8 en la Escritura se refiere a la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas? Y decíamos también la expresión es más que suficiente, ¿verdad? Siempre tenemos bastante que alimentarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos hace un par de semanas con respecto al Salmo 119, lo que es la Biblia. Segundo término general, segundo punto general, no nada más platicábamos y hablábamos de lo que la Biblia es, pero también, número 2, lo que hace la Biblia por usted y por mí, lo que la Biblia hace por nosotros. Ese es el número 2 en los términos generales, segundo punto principal. Y vamos a ver nuevamente 8 puntos con respecto a esto, lo que la Biblia hace por usted y por mí, lo que la palabra de Dios nos ayuda a hacer y lo que hace por nosotros. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, con respecto al Salmo 119 es que la palabra de Dios nos bendice. No solamente tenemos ahí los primeros 2 versículos donde se nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia o que la palabra de nuestro Dios es un libro de bendición o con bendición, es que usted y yo somos bendecidos al leerla, al poder comprenderla, pero también al poder ponerla por obra. Y esto quiere decir que cuando usted y yo hablamos a otros de la palabra de Dios, también somos bendecidos, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí en los versículos 1 y 2 es bienaventurado, ¿verdad? El cristiano o la persona que se deleita en la palabra de Dios es bienaventurado, ¿verdad? Y usted ya conoce lo que dice el Salmo 1 con respecto a esto.
Si alguien lo quiere leer, por favor, el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Es un pasaje que casi lo sabemos de memoria la mayoría, ¿verdad? Si alguien lo quiere leer, por favor. Salmo 1, del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Nada más uno, Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente en el Salmo 1, vaya que el libro comienza hablando de las bendiciones que hay. Acuérdense que en el versículo 1 se nos mencionan 3 posturas corporales. Habla de caminar, habla de estar de pie y habla de estar sentado, ¿verdad? Y cómo es que aún con nuestros propios cuerpos podemos hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Como dijera Romanos capítulo 6, utilicemos nuestros miembros para la honra y gloria de Dios, como miembros que glorifiquen a Dios, que los utilicemos en glorificar a nuestro Dios. Entonces el Salmo 1 nos habla de estas bienaventuranzas, a lo mismo que en el Salmo 119, versículos 1 y 2, se nos habla de aquellos que son perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan los testimonios. Acuérdense que todas estas palabras son sinónimos de la Biblia o de la palabra de Dios, ya sea que se diga ley, se digan testimonios, o en fin, ¿verdad? Se utilizan diferentes palabras para hablar de la palabra de nuestro Dios. Entonces, número 1, una de las cosas que la Biblia hace por nosotros es bendecirnos. Queremos bendición, tenemos las bendiciones en la palabra de Dios y son para usted y para mí. Solamente hay que recibirlas, hay que tomarlas al envolvernos, al enfocarnos y empaparnos con la palabra de Dios. O como dijera Pablo escribiéndole a los Colosenses, cuando la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, es lo que dice Colosenses 3:16. Número 2, ¿qué hace la Biblia para nosotros, hermanos? La Biblia o la palabra de Dios nos da vida. En ocasiones se utiliza la expresión vivificar, que quiere decir lo mismo, quiere decir dar vida. Por esto podemos decir que la palabra de Dios nos da vida, pero nos da vida eterna cuando creemos en lo que ella nos enseña, ¿verdad? Usted recuerda ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1:23 dice de la siguiente manera: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, usted y yo tenemos vida ahorita porque Dios nos ha dado vida en este mundo, pero si usted y yo seguimos la palabra de nuestro Dios y la obedecemos, la ponemos por obra, definitivamente que podemos tener vida eterna, ¿verdad? Hebreos 4:12, recuerde que la palabra de Dios se describe como una palabra viva. Hebreos 4:12 nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que edifica, ¿verdad? Que nos construye, que nos levanta, que nos edifica, que nos lleva hacia la perfección en la cual deberíamos de luchar por alcanzar. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿A qué se compara? Se compara o se dice que es más, quizás deberíamos decir que se contrasta, ¿verdad? Más cortante que toda espada de 2 filos. Es poderosa porque dice el escritor que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aunque ya sabemos que la palabra de Dios es espiritual y todo lo que se menciona aquí es algo físico, material, pero es para dar una comparación, ¿verdad? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos puede dar vida, aunque, bueno, cuando estemos débiles, desanimados, cuando nos sentimos derrotados, quiere decir que la palabra de Dios nos puede vivificar. Ahora, si regresamos ahí al Salmo 119, note lo que dice el versículo 25. 119 y versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Y dice la última frase de este versículo, dice: vivifícame según tu palabra. Entonces,
Como decíamos en la mañana, hermanos, amigos, las circunstancias de la vida nos pueden llevar a una situación, a un estado de ánimo donde nos encontremos abatidos, derrotados, cansados, que probablemente sentimos que no hay la solución para los problemas, pero la palabra de nuestro Dios nos da vida, como dice aquí, nos puede vivificar. A ver, ¿alguien más que quiera leer el versículo 37, por favor? Versículo 37. ¿Qué nos dice? ¿Les ayudo? Esa parte de ustedes. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Así es, fíjese, aquí está hablando de un avivamiento. ¿De qué aspecto está el avivamiento aquí? Espiritual. Antes se utilizaba mucho esta palabra, ¿verdad? Ahorita que sí, no, pero dice el versículo 37, avívame en tu camino. Es como cuando alguien se ha golpeado, ¿verdad? Que se está muriendo y que lo quieren revivir, ¿verdad? Le quieren dar vida, échale agua, échale aire, o a veces tienen que ponerles hasta una inyección para que reaccionen, ¿verdad? Para que regresen. Dice aquí, quita, bueno, era el 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Qué pasa cuando vemos la vanidad? Nos puede pasar lo que le pasó a Eva, ¿verdad? Podemos ser atraídos, podemos ser seducidos. Por eso dice aquí, avívame ¿en qué? En tu camino, hablando de las cosas del Señor. Versículo 40, si quieren yo los leo porque los siento que están un poquito cansados, no se crean. Yo les ayudo. Versículo 40, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. No, ese es el 41, perdón, dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Está hablando la palabra de Dios. Vivifícame en tu justicia. Y cuando habla de la justicia de Dios, está hablando de ese sistema que Dios ha creado para salvar a la humanidad. Está hablando ahí de la rectitud de nuestro Dios. Es lo que quiere decir justicia. Vivifícame en tu rectitud, en tu justicia, ¿verdad? En tu santo camino. Versículo 50 también, nota lo que dice, versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, ¿verdad? Cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, queremos el consuelo, queremos la fortaleza, queremos el ánimo. Bueno, dice aquí que ella es nuestro consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 50, lo que dice ahí. Versículo 88, ¿qué es lo que dice? Versículo 88, todo esto está hablando de cómo es que la palabra de Dios nos da vida, nos vivifica. Dice el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios. Testimonio es sinónimo de la palabra, ¿verdad? Y guardaré los testimonios de tu boca, porque la palabra de Dios precisamente es de inspiración divina. Por el aliento de Dios usted y yo lo recibimos, ¿verdad? Por supuesto hubo hombres que los escribieron. Y el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios nos bendice, pero también nos da vida. Número 3, la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos fortalece. En la mañana, precisamente, de una forma en coincidencia, pudiéramos decir, estamos mencionando un poquito de esto. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 28. Versículo 28 nos dice, se deshace mi alma de ansiedad. Ahora bien, estamos hablando de que la palabra de Dios nos fortalece, nos da fuerza. Si confiamos en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Nuestro Dios nos va a animar a través de esa palabra que es viva. Por eso decíamos, es viva y es eficaz. Entonces, la palabra tiene poder. La palabra nos puede dar lo necesario para que usted y yo continuemos, para que continuemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Por eso dice allí en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. A veces tenemos aquellos sentimientos encontrados donde tenemos tristeza, tenemos impotencia, no sabemos lo que vamos a hacer en cierta situación, pero la palabra de Dios dice aquí, susténtame según tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar sus palabras. En la mañana, lo que comentaba hace un momento, en la mañana
mencionábamos lo que sucedía con nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Satanás le tienta, y la primera tentación fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras hicieran ¿qué? Se convirtieran en pan. Pero Jesucristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden ustedes que el pueblo antiguo, Dios les dio pan. ¿Y qué pidieron? ¿Verdad? ¿Querían comida? ¿Qué les dio Dios? El maná. Era un pan que casi como que se deshacía, ¿verdad? De hecho, algunos decían, bueno, pues dicen que era un pan. Otros dicen que tomaban aquello que caía del cielo y de ahí hacían el pan. Era algo muy suave, muy agradable al paladar. Y de hecho, más adelante en la escritura se hace referencia a que los que probaron aquel pan que venía del cielo, ¿verdad? Y después Juan compara a nuestro Señor Jesucristo con el verdadero pan que descendió del cielo. Pero ya, de hecho, Dios les hace saber, no nada más van a vivir de puro pan, ¿verdad? Aunque sí Él les proveía. O sea, fíjense, hermanos, la providencia de nuestro Dios en darles lo que ellos pedían, lo que necesitaban, pero era más importante que ellos se alimentaran espiritualmente hablando, cosa que el pueblo nunca quiso entender, ¿verdad? Qué bueno que tuvieran pan del cielo, pero qué hermoso es más que usted y yo tenemos el pan del cielo, que es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Usted y yo no estuvimos en el desierto, no probamos el maná, pero la palabra de Dios, como acabamos de ver en el punto anterior, pues nos da vida. ¿A qué más queremos? Esa es una grande bendición. Número 5, la palabra de Dios nos da la libertad. La palabra de Dios nos liberta. En este caso, la palabra de Dios es una ley que nos da libertad. El pecado, ya sabemos que el pecado tiene dominio de nosotros, y de hecho nuestro Señor Jesucristo nos había dicho allá en el capítulo 8 de Juan que todos los que practican el pecado, esclavos son del pecado. Y ahorita lo vamos a ver precisamente en ese contexto. Note usted que en el versículo 133 de este mismo Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. Para la palabra enseñorear quiere decir que tome dominio sobre él, ¿verdad? Entonces dice: y ninguna maldad se enseñoree de mí. Esto es lo que estaba pasando en el contexto de Juan capítulo 8, y por eso cuando Jesucristo les dice: ustedes van a conocer la verdad. ¿A qué se refería? A la palabra de Dios, ¿verdad? Van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y recuerde cuál fue la reacción de estos hombres, de estos judíos, estos fariseos, que dijeron: gracias, Señor, por abrirnos los ojos. ¿Qué fue la reacción de ellos, hermanos? Se ofendieron, se enojaron. Dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. El hombre que está en el pecado no alcanza a ver su situación, y por lo tanto, bueno, necesita la libertad que viene a través de la palabra de nuestro Dios. Versículo 45 también dice: y andaré en libertad. Este es el punto que corresponde a la libertad. La palabra de Dios liberta, versículo 45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. De ahí que podemos entender, hermanos, que nuestro Dios nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Dice Santiago 1.25, pero el que mira, Santiago 1.25, el que mira atentamente, este es un punto importante para que usted y yo pongamos atención, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, otra vez la bendición, ¿verdad? Bienaventurado en lo que hace. Entonces, de ahí que la palabra de Dios nos da libertad. Hasta ahorita hemos mencionado 5 cosas, ¿verdad? Bendice, versículos 1 y 2. Da vida, versículo 25, 37, 40, 50, 88 y 93. Fortalece, versículo 28. Liberta, versículo 45. Número 6. Imparte sabiduría. La palabra de Dios imparte sabiduría. ¿Qué dice el versículo 66? A ver, alguien más que les voy a dar la oportunidad que lean ustedes también. Versículo 66. ¿Qué dice? Salmo 119, 66.
66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Muy bien, ¿verdad? Fíjense, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra nos enseña buen sentido, le diríamos hoy en día el sentido común, la lógica que debemos de utilizar, pero todo viene de la palabra de Dios, y sabiduría. ¿Por qué? Si creemos en los mandamientos de Dios, obtendremos este buen sentido, esta sabiduría. Vaya conmigo al versículo 97. Versículo 97, y vamos a leer la letra Mem, que es del alfabeto hebreo. Es la sección del 97 al 104. Es una sección de esa parte del alfabeto hebreo que se escribe M-E-M, el Mem. No sé cómo se pronuncia, si es lo correcto. Pero dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Hablando aquí de la sabiduría que podemos obtener en la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es una exclamación, ¿verdad? Todo el día es ella mi meditación. Acabamos de leer el Salmo 1, versículos 1 al 3. El Salmo 119, del 1 al 3, del 1 al 2. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Está hablando, fíjese, de ponernos en el corazón y en la mente, ¿verdad? Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, pues tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Pues nos ofrece, nos imparte, en otras palabras, nos enseña. Impartir es un sinónimo de enseñar. Nos muestra la sabiduría. Y de ahí que hay varias maneras de descubrir la palabra de nuestro Dios, por supuesto, es leyendo, estudiando. Cuando se nos da la enseñanza también la podemos escuchar, podemos ver, pero hay diferentes métodos para poder enseñar la palabra de nuestro Dios. Así es que podemos ver que sin importar la edad, sin importar la situación, el simple hecho de que este salmista meditaba en la palabra de Dios, tenía la palabra de Dios cerca de su corazón, le ayudó a no tropezar, a no caer y a obtener la sabiduría. Entonces, de ahí que podemos decir que se adquiere experiencia, se adquiere respeto, pero todo esto es gracias a la palabra de nuestro Dios. Número 7. ¿Qué número es ya? El número 6 es ¿verdad? Crear amigos. La palabra de Dios crea amigos. Si yo lo tengo aquí en letras. Déjame lo repito. Número 1, bendice. Número 2, da vida. Número 3, fortalece. Número 4, liberta. Número 5, imparte sabiduría. Número 6, la palabra de Dios crea amigos. Crea amigos. El versículo 63, note usted lo que nos dice. Versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Verdad? Otra vez, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, que la obedezcamos también, y esto traerá a nuestra vida amigos buenos, amigos sinceros. ¿Verdad? Los que aman la palabra de Dios, podríamos decir que son amigos de verdad. Ahora, puede haber falsos amigos que se deslumbren o se confundan con sabiduría y con riquezas humanas, pero ese tipo de amistad, bueno, nos puede llevar por el mal camino. ¿Verdad? De hecho, decíamos la semana pasada, mencionábamos, y hoy también, que hay sabiduría, la que viene de parte de Dios, y es sabiduría terrenal. Es que cuidado con la riqueza de este mundo y con la sabiduría de este mundo. Nos pueden llevar a un camino equivocado. Sin embargo, si usted y yo nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, siempre nos va a llevar por el camino correcto. ¿Verdad? El versículo 31 dice, me he
apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Me he apegado a tus testimonios. Y cuando está hablando de los testimonios, está hablando de la palabra de Dios. Oh Jehová, no me avergüences. Es una forma de expresar simplemente, ¿verdad? Que aquí el escritor pide el consejo de nuestro Dios. Número 7, la palabra de Dios consuela. Quizá en estos días, ¿verdad?, que han pasado cosas difíciles, separación de seres queridos, enfermedad, angustia, pruebas, desempleo, enfermedades, accidentes, en fin, cosas que suceden. Pues la palabra de Dios nos puede consolar. Se dice, hermanos, en cuanto a esta sección del consuelo, déjenme leer algo breve. Se dice del consuelo que más de 60 versículos en este Salmo 119 mencionan la prueba y la persecución. Más de 60 versículos en este Salmo mencionan las pruebas y la persecución. Y bueno, de hecho, note usted lo que dice el versículo 22. Dice: aparta de mí la deshonra y el menosprecio, porque he guardado tus testimonios. Versículos 50 al 53 dicen, 50 al 53 dicen: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se han burlado mucho de mí, pero no me he apartado de tu ley. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. Y luego también el versículo 95 dice: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Entonces, en momentos de prueba, de persecución, en momentos difíciles, la palabra de Dios nos puede dar consuelo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios consuela. Ya mencionamos el versículo 50. La palabra de Dios, note usted, nos consuela. Versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es lo que dice el versículo 76. Versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Y esta es una forma un poquito diferente, ¿verdad?, la forma en que lo expresa. Dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Y por supuesto, ¿verdad?, tratando de adquirir el consuelo al leer la palabra de Dios. Y el versículo 92 dice, versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en aflicción hubiera perecido, ya me hubiera perdido. Entonces la palabra de Dios consuela. Y por último, hermanos, dice otro punto más importante con la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios dirige. La palabra de Dios dirige. Y note usted lo que dice el versículo 133, que ya lo leímos, ¿verdad? 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios nos puede dirigir. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es como un caminar, es como un andar de día, andar en la luz, paso a paso. Y por lo tanto la palabra de Dios puede dirigir nuestros pasos para que andemos o corramos por el camino correcto. Ya leímos el versículo 1, lo voy a volver a repetir. Versículo 1: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 3: pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Hablando de caminar, hablando de vivir el camino de la vida espiritual. Versículo 45: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. También dice el versículo 45. Y el versículo 32, dijimos andar o correr. Bueno, el versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Y recuerden ustedes, hermanos, que la vida cristiana se describe como una carrera, ¿verdad? Una carrera que no es de velocidad, sino es de resistencia, ¿verdad?,
hay que aguantar el paso con paciencia y llegar hasta la meta que se nos ha puesto por delante, que es el cristiano debe de correr una carrera con paciencia, ¿verdad? Y también los versículos, no sé si ya los leí, por los 116 y 117, versículos 116 y 117, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y bueno, más versículos más que tenemos. Entonces, déjenme mencionar como repaso en la última parte, la palabra de Dios. ¿Qué hace para nosotros? ¿Qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Número 1, nos bendice. Número 2, da vida. Número 3, fortalece. Número 4, nos liberta. Número 5, nos imparte sabiduría. Número 6, crea amigos. Número 7, nos consuela. Y número 8, nos dirige. Ya la última parte que veremos después, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: ¿qué es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, con la Biblia? Ya vemos lo que la Biblia es, lo que la Biblia hace por nosotros, pero ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con la Biblia? Y bueno, hemos mencionado otras 8 cosas que también, no sé si pudiéramos decir que esta es la parte más difícil, porque ahora es lo que usted y yo tenemos que hacer con la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a concluir aquí, vamos a hacer una pausa. Vamos a cantar un himno, hermanos, y después le voy a pedir al hermano Salvador que si por favor me puede ayudar a impartir la cena del Señor. Su hermano Luis va a participar, ¿verdad? Le pido al hermano Salvador que nos ayude después del canto a impartir la cena. Vamos a cantar el himno número 194, nombres, por favor. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofas nada más, primera y segunda, y luego nuestro hermano va a ayudarnos a impartir la cena. Después de todo esto, el hermano Mario Junior, por favor, hermano, nos dirige en la última oración. Primera y última. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé. Probably not. Vamos a darle lectura para la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24.
dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Dios Padre bendito, gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, para escuchar tu consejo y para hacer tu voluntad y cumplir nuestros mandamientos. Pidiéndote, Padre, que estés con nuestro hermano que va a participar de este pan, que recuerde ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros, y que así, Padre, estemos siempre agradecidos. Pidiendo, Padre, tu bendición por él, en Cristo Jesús lo pedimos. Gracias. Amén. Vamos a continuar con la lectura. 1 Corintios 11, versículo 25 en adelante. Dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar por la copa. Señor Dios Padre bendito, de igual manera, Padre, pedimos que estés con nuestro hermano que va a participar de este fruto de la vida, que recuerde ese gran sacrificio donde nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, que así, Padre, haga memoria siempre Él y todos los que participen de este jugo de la vida. Pidiéndote, Padre, que le bendigas y así, Padre, le protejas. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a también darle lectura para la ofrenda al capítulo 16, versículo 1 y 2. Capítulo 16, 1 y 2 de 1 Corintios. Dice así: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se levanten entonces ofrendas. Vamos a orar por él. Dios Padre bendito, gracias también te damos por la vida, la salud, el trabajo y el cuidado que nos das, Padre, mientras andamos laborando. Pidiéndote, Padre, que estés con nuestro hermano que va a participar de esta ofrenda, sabiendo, Padre, que está agradecido contigo por las bendiciones que le das, lo mucho que tú nos das a cada uno. Pedimos, Padre, que estés con él al aportar esta ofrenda, que así, Padre, la pongas en manos sabias, mentes inteligentes, para que todos los sustentos de tu iglesia sigan y salgan adelante. Te pedimos, Padre, que estés con cada uno de los que van a, así, Padre, a cuidar tu ofrenda y a depositar. En Cristo Jesús te lo pedimos y gracias te damos. Amén. Sí, hermano Mario, sigue con la oración. Vamos a ir a Dios en la oración. Amantísimo y amoroso Padre, en esta hermosa tarde, Señor, vamos hasta su divina presencia, dándole las gracias, Padre bendito, por todas las ricas bendiciones que derrama sobre cada uno de sus hijos, dándole las gracias, Señor, por habernos permitido este primer día de la semana poder estar aquí congregados, Señor, escuchando más de su santa y divina palabra.
Le suplicamos, Padre bendito, que sea con cada uno de mis hermanos aquí presentes y con sus hermanos que están viendo por medio del video, Señor, para que podamos aprender más de su divina palabra, Padre bendito, y la podamos poner por obra en nuestras vidas diarias. Suplicándole, Padre bendito, que sea con cada una de las peticiones que se han hecho mencionadas esta mañana, Señor, sea con cada uno de mis hermanos, Padre bendito, y de las personas que se encuentran enfermas por esta enfermedad, pidiendo que usted ponga la medicina adecuada, Señor, para que pues, esta enfermedad pueda hacer más débil, Padre bendito, y que no cause tantos estragos en la humanidad. Sé con cada uno de mis hermanos, Padre bendito, que tienen necesidad de un trabajo, Señor, que no tienen un trabajo, suplicándole, Padre bendito, que usted supla las necesidades de cada uno de mis hermanos y que les conceda un trabajo, Señor, para que así ellos puedan traer sustento para su familia. Estamos para ser despedidos de este lugar, pero no en su divina presencia, suplicándole, Señor, que usted nos acompañe. No nos deje del hueco de su mano, porque se lo rogamos en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quería decirles, ¿verdad? Sí,